En este caso vamos a utilizar las cebollas, ¿ok? Vamos a hacer dos diseños diferentes con la cebolla, ¿ok? Vamos a hacer uno que es el principal, que es la loto. Vamos a hacer una pequeña flor de loto con esta cebolla morada, ¿ok? Es importante trabajar o quitar lo que nos pueda llegar a estorbar. Aquí lo que voy a hacer es quitarle más la colita. Y ya una vez que tenemos esto, pues ya simplemente es trabajarlo. Es muy parecido a lo que hemos estado haciendo. Simplemente son cortes rectos. Pueden ser un poco circulares, no pasa nada, ya dependiendo del diseño que ustedes manejen, ¿ok? Simplemente vamos a igual a marcar como lo hemos hecho. Vamos a marcar, haz de cuenta, como una pequeña línea para no pasarnos de ahí. Si se lo quieren así, ustedes hacer a mano alzada, perfecto. O sea, para que vayan aprendiendo más o menos pues la cuestión de distancias. Pero si les da un poco de miedo, pues simplemente pueden hacer esta técnica, ¿no? Para prepararse para que no se les vaya a pasar y les quede estético el diseño. ¿Ok? Y listo. ¿Ok? Ya una vez que tengo esto, pues simplemente son cortes de rectos. Yo en este caso voy a hacer cortes rectos y son de tope a tope, o sea, de las dos líneas que yo dibujé, ¿ok? Y son cortes un poquito más grandes, ¿no? Yo lo estoy utilizando así. Ustedes ya dependiendo de su diseño, pues ya son la cantidad de pétalos que van a querer. Como estoy utilizando un producto un poco más grande, pues sí me permite pues hacer un poquito más de pétalos, o pétalos con esta longitud. Aquí nomás, como les he dicho, tengan mucho cuidado con los últimos pétalos para que les queden más o menos pues al mismo tamaño, ¿no? Ok, yo empecé acá y simplemente pues sigo este punto. Ok. Y aquí como ya casi voy a llegar, yo tengo que medir más o menos pues cómo terminar, ¿no? Y listo. Ya una vez que lo tengo, pues simplemente voy a corroborar de que mis cortes estén bien. Y es repasar simplemente cada uno de los cortes para poder separar el producto. Y aquí nos van a salir pues igual que en otras verduras, pues dos elementos, ¿ok? Y una vez que lo tenemos y ya hicimos bien los cortes, pues tienen que separarse. Si en caso de que no se les pueda separar, simplemente pues van repasando cada uno de los cortes. No es hacer mucha fuerza. Si hacen mucha fuerza pueden romper el producto y no nos va a salir el diseño. Nomás chequen más o menos en donde batallen un poquito más y vuelvan a meter el cuchillo y vuelvan a hacer el corte, no pasa nada. ¿Ok? Y ya una vez que lo tengan, pues simplemente vamos a tener esto. ¿Ok? Ahora, siguiente paso para hacer la loto. En este punto lo que voy a hacer es cortar la parte de abajo. Si nosotros lo dejamos muy cerca del final o del rabito y se nos deshace el primero de esta, por ejemplo, aquí lo voy a cortar adrede, ¿ok? Se nos deshace, no pasa nada y tenemos los otros con que trabajar. Ahora en este caso ya están como separados. Vamos a separar cada uno de los pétalos o de las capas de la cebolla para poder traslapar o para poder hacer nuestro diseño, ¿ok? Voy quitando capa tras capa para hacer mi diseño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como el corte es recto, o sea, son rectos, coincide cada uno de los cortes, lo que voy a hacer es acomodarlo un poco diferente, ¿ok? Es acomodarlo un poco diferente y es donde hay separación de uno y otro, yo voy a poner ese, ¿ok? Y el siguiente así, y así lo vamos haciendo, ¿ok? Donde está la separación de uno a otro, desde el pétalo anterior o la capa anterior, voy a poner el otro. Y así me voy a ir, ¿ok? Es reacomodarlo, pues como está uno con uno, o sea, aquí está recto, simplemente voy a desacomodarlos, pues y acomodarlos de otra manera. En caso de que se quede muy pegado o lo que sea, podemos hacer uso del cuchillo para empujar un poco el producto. Y aquí en el centro hay unos que vienen diferente el diseño. En este caso, por ejemplo, pues miren cómo viene la mía. No viene
con el otro petalito, pues, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, los que me salgan, esos son los que voy a utilizar. Y una vez que la tenemos, es esto, ¿ok? Esta es la loto. Y esta, por ejemplo, poniéndole el agua con hielo, abre también bastante padre, abre bastante bonito, toda se empieza a abrir y pues termina siendo como una loto tal cual, ¿ok? Y esta es otra de las maneras. Bueno, con este es exactamente igual, podemos hacer lo mismo y nos queda este resultado, ¿no? Ahora, vamos a trabajar otro tipo. Vamos a trabajar cebolla cambray. Se puede trabajar también con la cebolla grande, morada o blanca, la que sea. No pasa nada, simplemente yo aquí voy a hacer un pequeño como ejercicio, ¿no? Aquí es importante, en vez de hacerlo a profundidad, voy a hacerlo por capas. Es bien importante hacerlo por capas, ¿ok? Voy a trabajar la parte del rabito. Y aquí es importante que no quiten esto hasta el final, ¿ok? Simplemente voy a trabajar por capas. Puedo quitar esto, puedo quitar esto para que las capas se desprendan un poco más fácil. Y ahora lo que voy a hacer, viendo la magnitud o la distancia que hay entre capa y capa, es más o menos el corte que yo voy a hacer y que es bastante poco profundo más bien. ¿Okay? Lo que voy a hacer, voy a trabajar desde acá abajo y lo que voy a hacer es esto. Ir cortando la primera capa. Yo voy a agarrar este diseño que es ondulado. Es muy importante no perforar mucho, porque cuando quitemos la capa, si perforamos mucho, pues vamos a perforar varias capas y pues se va a empezar a deshacer. Y es importante que no, para que nos quede un buen diseño, ¿no? Y listo. Y una vez que tengo, lo que voy a hacer es separar esa capa, primeramente. Esto lo podemos cortar, lo podemos jalar, es bien importante también quitar como que esta pequeña película que existe entre capa y capa de la cebolla, porque si se nos resbala, ¿okay? Siguiente, lo que voy a hacer en la siguiente capa, voy a cortar siguiendo el diseño que yo tengo, pero a una distancia menor, ¿okay? Simplemente voy cortando la siguiente capa. Si se quieren atrever, pueden hacer diferentes diseños. De hecho, les recomendaría que se atrevan a hacer diferentes diseños. Igual les pido diferentes o un número de verduras. Por lo mismo, para que si no les salió bien la primera o lo que sea, la segunda pues la pueden volver a intentar. Y ahí va, ¿ok? Más o menos no sé si alcanzaron el resultado. Esto ya nomás es ir descartando las capas interiores. Y así nos vamos, ¿ok? Conservar siempre la misma distancia o si acaso hacerlos un poquito a menor distancia mientras vamos avanzando con las capas, ¿ok? Capa por capa. Una vez que lo tenemos, vamos quitando la capa. Y ya que lleguemos más o menos al centro, lo que vamos a trabajar, en vez de trabajarlo para arriba, es trabajarlo hacia el centro. Los cortes tienen que ser precisos para que les queden más bonitos, más estéticos. Si hacemos varios cortes en la misma capa, no nos queda tan estético. ¿Okay? Una vez que lo tenemos, es ir quitando también la capa. Aquí, por ejemplo, es bien delicado ya trabajarlo, así que hay que tener muchísimo cuidado. Si queremos, podemos cortar un poquito más el rabo y simplemente quitamos. Y ya aquí es como les digo, ya llegamos prácticamente al centro. Lo que vamos a hacer es, podemos trabajarlo un poco más a profundidad, prácticamente pues hasta el centro. Ya depende mucho también de el tipo de cebolla que estemos trabajando. Vamos quitando el producto y aquí simplemente vamos trabajando hacia el centro. Y una vez que lo tenemos, ya una vez que quitamos eso, tenemos ya nuestra florecita. ¿Ok? Y listo.